Carlos. Muy buenos días, caballeros. Mi nombre es Carlos Moreno, soy su instructor en el curso de códigos y normas de soldadura. Para mí es de todo un gusto el darle la bienvenida a esta nuestra segunda conferencia web del curso. Muy bien, les recuerdo, estamos ya en la segunda actividad de nuestro curso. Eh, Estamos en la semana 2 o en la actividad 2. La idea pues es que comenzamos esta actividad hoy, 11 de mayo, y esta actividad va hasta el 17 de mayo. Tenemos tres evidencias para esta actividad 2: un foro de discusión, un cuestionario de preguntas y tienen que enviar un formato, un WPS, tienen que hacerlo. Los que ya hicieron la primera actividad encontraron que había un formato que había que diligenciar. Para esta semana no hay formato que diligenciar. Ustedes tienen que utilizar Excel o utilizar Word, o inclusive si quieren pueden hacerlo a mano. Lo que pasa es que a mano, pues, bueno, utilicen el recurso que mejor les convenga y hacen un WPS y me lo envían por la plataforma. Esas son las tres evidencias que tenemos para esta semana. Les recuerdo: foro de discusión, examen y elaborar un WPS. Esas son las tres actividades que tienen que entregar para la semana del día de hoy. Alguien me está levantando la mano. No se escucha, me dicen por ahí. Un segundito. ¿Me escuchan, muchachos? Confirme, por favor. Sí, señor, yo se lo escucho. ¿Quién no me escucha? A ver, miremos a ver quién escribió acá. Abelardo, Abelardo, es posible que sea su computador, es posible que sea eh, su conexión a internet, porque los demás compañeros me dicen que sí me escuchan. Si quiere puede salir y volver a entrar a ver si se le mejora la conexión. Bueno, entonces voy a hacer una presentación corta de aproximadamente media hora. Si tienen preguntas al respecto, por favor las van apuntando y cuando terminen cierro la grabación y con todo gusto contesto las preguntas que tengan. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de unos formatos que son muy importantes en nuestro día a día, y es el WPS, el PQR y el WPQR. Eso es la tareita que tenemos para hoy, es hablar algo al respecto. Primero que todo vamos a hablar qué son las variables del proceso. Pues digamos que su nombre me lo está diciendo, ¿no? Variables de proceso son aquellas que yo tengo que cuadrar o tengo pendientes cuando yo voy a hacer el soldeo, cuando yo voy a hacer mi cordón de soldadura. Entre esas variables, ¿cuáles tenemos? El voltaje, que es la diferencia entre la pinza y el elemento que yo voy a soldar. El amperaje, que es la cantidad de electrones que van pasando o que van fluyendo, que van pasando entre el metal base y el electrodo o la punta. Más o menos tenemos ahí temperaturas de 5000 grados centígrados, son temperaturas bastante altas. El diámetro del electrodo. El diámetro del electrodo pues es muy importante. No se puede soldar o no se puede hacer una unión soldada con el electrodo que yo tengo a mano, sino que tiene que ser el específico para el metal y para la unión soldada que yo voy a realizar. Permítame, que tengo el computador como un poco lento. eh, bueno, tenemos el espesor del metal base, que es lo que yo voy a unir, ¿no? La junta que yo tengo. Entonces, si tengo un espesor que está en milímetros o en centímetros o en pulgadas, dependiendo de la unidad que yo esté manejando. La posición de soldadura, que es este grafiquito que tengo yo en la parte de aquí abajo, que puede ser plano, que es lo que generalmente todo soldador hace, es plano, o sea, lo que todos en general hacen. Pero también tenemos horizontal, que es la siguiente que es horizontal, la vertical y la sobrecabeza. Son las cuatro posiciones básicas que tenemos para hacer una unión soldada. Luego de esto tenemos
la clase de electrodos. Hay algunos que son de penetración, otros que son de relleno, otros que son de presentación. La velocidad de avance que tiene que ver con lo rápido que el soldador hace su cordón, el calor aportado, que es una variable importantísima, importantísima, y tenemos el valor o el calor aportado y la relación de multiplicar el amperaje dividido por la velocidad de avance. Una cosa es que tenga yo o que yo vaya a hacer un cordón automático o semiautomático o en forma manual. Digamos que en los dos primeros casos, automáticos o semiautomáticos, pues puedo yo tener muy buen control sobre la velocidad de avance, y si lo hago manual, pues que tengo que tener muy buena habilidad para tener una velocidad de avance constante, tenga algo constante. La limpieza de entre pases, alguien me está preguntando algo, no sé. Alguien tuvo un sonidito por ahí, bueno. La velocidad entre pases, la limpieza entre pases, que tiene que ver con que cuando yo hago más de un cordón, entonces entre cordón y cordón o entre capa y capa, pues va a quedar una escoria. Entonces esa escoria, si queda esa escoria y no hay nada más encima, pues una presentación horrible que no debe suceder. Y si yo tengo otro pase y tengo entre pase y pase escoria, pues voy a tener un problema ahí metalúrgico en la unión soldada. Hay unas condiciones que llamo condiciones controladas o que se llaman condiciones controladas. Eso tiene que ver con elementos o con cuestiones que deben asegurarse, que deben ser las correctas y adecuadas antes de iniciar el proceso de soldeo. Importantísimo, mis queridos caballeros, mis queridas damas, los elementos de protección personal. Nosotros sabemos que el proceso de soldeo conlleva unos graves problemas de radiación que pueden perjudicar muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestros operarios. Entonces los elementos de protección no pueden ser cualquiera, sino que tienen que ser los específicos para el tipo de unión soldada que estemos haciendo. Eso es básico, y es elemental que tengamos los elementos de protección adecuados. El uso del equipo adecuado, pues uno diría, es obvio. Si yo voy a hacer electrodo revestido, pues tengo que tener un equipo para el electrodo revestido, pero las cosas obvias también hay que decirlas y también hay que tenerlas de cuenta. Si yo voy a hacer MIG, tengo que tener un equipo de MIG. Si yo voy a hacer oxiacetileno, pues tengo que tener oxiacetileno. O sea, tengo que tener el equipo correcto para el proceso que yo voy a realizar. Hay que tener un cumplimiento de requisitos, y son el tener los elementos adecuados, en cuanto a equipos, en cuanto a elementos de protección, y las variables adecuadas para cumplir con la unión soldada que se va a realizar. Y muy importante la parte de la supervisión. ¿Quién hace la supervisión? Pues la supervisión debe hacerla, disculpen un segundo, la supervisión debe hacerla un personaje, una persona que tenga amplio conocimiento, que tenga amplio conocimiento en el proceso específico que va a supervisar. Es decir, yo puedo tener una persona que tenga muy buen conocimiento en MIG, y él puede supervisar los procesos de MIG porque tiene muy buen conocimiento, pero conoce regularmente o no ha utilizado mucho el electrodo soldado. Entonces la supervisión debe ser llevada por una persona que conozca muy bien el proceso específico que se va a realizar. Y muy importante este elemento que les estoy diciendo aquí, que es el elemento del mantenimiento de los equipos. Nosotros,
cuando estamos en obra, cuando estamos en campo, cuando estamos en nuestra empresa, pues mantenemos nuestros equipos de soldadura en constante trabajo y muchas veces no tenemos el adecuado cuidado cuando los movemos de un lado a otro, si hay que moverlos, y los mantenimientos, las perillas las vamos cambiando de posición sin tomar la delicadeza necesaria y las perillas se van desgastando, los diferentes elementos del equipo se van de la parte eléctrica se van desgastando los componentes internos, entonces tenemos que hacerle un mantenimiento no correctivo, sino tenemos que hacerle un mantenimiento mínimo preventivo a los diferentes equipos que nosotros tenemos en nuestras empresas. Esto con el fin de que cuando yo coloque en mi equipo las variables específicas que yo voy a colocar, pues esas sean reales, porque muchas veces por el desgaste yo coloco determinado amperaje y en la realidad, si yo fuera a medir el amperaje que está fluyendo, pues no es el mismo que está en las perillas o en las carátulas del equipo. Hay que tener un mantenimiento adecuado con nuestros equipos y esto es muy importante, muy importante, muy importante. Siempre hay que hacer una calificación, siempre hay que hacer una calificación y la calificación es una declaración en donde yo digo como dueño de la empresa, como el ingeniero, que lo que se hizo ahí está correcto, el procedimiento es el adecuado, el personal es el adecuado con respecto a un estándar específico, con respecto a un estándar específico. Recuerden que ya empezamos a hablar de códigos, de normas, y para cada proceso específico hay un código, hay una norma, hay un procedimiento que debe seguirse. Hoy en día casi todo está escrito, para casi todo tenemos normas, procedimientos. Muy importante esto, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Quién es el responsable de estas calificaciones? Generalmente lo hace el fabricante. Generalmente lo hace el fabricante. El fabricante es el que mira que las variables que yo voy a colocar son las adecuadas, que mis trabajadores estén calificados y así yo voy a tener procesos adecuados. Generalmente el fabricante es el que hace estos elementos. ¿Por qué son importantes las calificaciones? Las calificaciones son importantes porque van a evitar reprocesos. O sea, si yo tengo las diferentes variables de mi equipo adecuadas y correctas y yo he entrenado a mis soldadores, a mis operarios en el proceso específico que ellos van a utilizar, pues yo tengo un alto estándar de posibilidad de que los elementos que ellos vayan a fabricar, lo que vayan a soldar, pues sean correctos, sean adecuados. Entonces eso va a evitar que yo tenga que devolverme, que tenga que reparar, que tenga que hacer diferentes tareas que tendría que hacer si yo no tuviera esta calificación adecuada y correcta. Esto es importante, mis queridos caballeros. Tenemos tres formatos que son los que yo les indiqué al inicio de esta presentación, que son vitales, son importantes, debemos tenerlos, debemos utilizarlos. Si de pronto no los tenemos, si de pronto no acostumbramos a utilizarlos, tenemos que hacerlo. El uno es el WPS, que me da las especificaciones del procedimiento. El otro es el PQR, en donde estoy calificando el WPS. Y el tercero es el WPQ, en donde estoy calificando a mi soldador. Son tres documentos que son independientes entre sí, pero que están relacionados los tres con un proceso específico que yo voy a realizar en mi taller, en mi empresa o en mi fábrica. WPS, especificación del procedimiento de soldadura. PQR, registro de la calificación, ahí está calificando que el WPS, y el WPQ que me está diciendo si mis operarios están calificados para hacer ese proceso específico de soldadura.
Permítame que entró alguien, tengo que darle entrada. Bueno, entonces, ¿qué es el WPS? El WPS, que es el primero de los formatos que le estoy mostrando acá, que le estoy nombrando acá. El WPS es un documento de trabajo que es diseñado por un departamento técnico. Pero, profe, lo que pasa es que mi empresa no es lo suficientemente grande para tener un departamento técnico. Entonces es un ingeniero que tiene el conocimiento correcto y adecuado para poder decir cuáles son las diferentes variables y cuál es el procedimiento que se va a ejecutar para realizar esa unión soldada específica. Ojo, un WPS es específico para un proceso. Y si yo cambio el proceso porque tengo diferente espesor de junta, porque tengo diferente diseño de unión soldada, porque tengo diferentes, tengo que cambiar el WPS. ¿Y quién es el que lo hace? Pues tiene que hacerlo alguien que tenga un amplio, pero un amplio conocimiento de ese proceso específico. ¿Y cuál es el propósito de este documento? Definir y documentar todo lo que yo debo tener en cuenta. Todo. Amperajes, voltajes, si es tipo de metal de aporte que se va a emplear, espesores que se van a utilizar, tipo de unión soldada, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito es que me quede muy bien escrito para que el operario no llegue, para que el soldador no llegue a inventar nada, que el soldador llegue y cuadre el equipo como él tenga bien, que él inicie el proceso como él tenga a su bien. No, él tiene que llegar y tiene que tener una ruta de trabajo tal que le diga qué hacer desde el momento en que él enciende su equipo hasta el momento en que él termina y te entrega su unión soldada. Tiene que decirle absolutamente todo el WPS. Entonces, qué tiene ahí? Todos los requerimientos aplicables, todo lo que exige el contrato o la orden de compra y todo lo correspondiente a las buenas prácticas de ingeniería, variables esenciales y las variables no esenciales, o sea, todas las variables que nosotros necesitemos para que se pueda realizar el proceso de soldadura tal que la calidad sea excelente, excelente, excelente al final, porque eso es lo que buscan estos documentos. Estos documentos buscan que el proceso tenga tal grado de estandarización y que las cosas queden tan bien hechas que no tengamos reprocesos, que cuando se le haga la inspección a esa soldadura, a ese cordón, a esa unión, a esa estructura, pues que no tengamos rechazos, que no tengamos rechazos. ¿Qué contiene el WPS? Atención que ella les estoy ayudando con la tarea que tienen que entregar en esta semana 2, en esta actividad 2. Tiene que tener la identificación, la empresa y el responsable, o sea, quién lo diseñó, el alcance, para qué tipo de proceso específico se está haciendo, la identificación de los metales, acero al carbono, de cuál, acero inoxidable, de cuál, un bronce, de cuál, una aleación de aluminio, cuál, qué proceso de soldadura se ha utilizado, cómo se diseñaron unas juntas, tolerancias, diferentes detalles de la junta, cómo van a ser los metales de aporte. Cuando estamos hablando de metal de aporte, estamos diciendo, mire, cuando yo vaya a aplicar este control de soldadura, tengo que utilizar o este electrodo específico o este metal de aporte específico, las diferentes posiciones, si es sobre cabeza, si es horizontal, el precalentamiento, o sea, si hay que hacerle un calentamiento antes, si hay que mantener alguna temperatura entre las capas y si hay un post calentamiento, o sea, hay algunos cordones que hay que hacer, algunas uniones soldadas que hay que hacer con un precalentamiento y un post calentamiento, y eso es muy importante porque ahí yo voy a evitar
grieta, voy a evitar que se me pandee, voy a evitar problemas en la estructura. Si voy a utilizar gases de protección, ¿qué gases de protección se van a utilizar? Si es qué tipo de corriente, qué polaridad, qué voltaje, qué velocidad de avance se va a utilizar para hacer ese cordón de soldadura. Cualquier otra característica y cualquier cuestión que tengamos que subir la junta, si es una estructura muy grande, entonces ¿qué voy a puntearla? ¿Cuántos puntos voy a hacer? ¿Con qué distancia voy a colocar cada uno de los puntos? ¿Cómo voy a hacer la preparación de la raíz del metal? ¿Qué tipo de cordón tiene que oscilar? ¿Qué tipo de boquilla? Distancia entre el electrodo y la pieza. Si es un solo pase o son más pases. Si es martillado y todo entre las juntas, o sea, para eliminar escorias y todo lo que se considere. Aquí les tengo estos puntos, pero no son solamente esos, o puede que sean menos. ¿De qué depende? De la complejidad del proceso específico que usted va a hacer. Recuerden que estamos hablando de que estamos diseñando en el escritorio cómo va a ser el proceso. Estoy diciendo, esto voy a hacerlo así, así, voy a ponerle esto, voy a colocar el otro en el escritorio. Ese es lo que hay que hacer en el WPS. Y después de que quede eso, como fue hecho en el escritorio, pues tiene que ir a calificarse. Entonces el operario coge el documento, coge el WPS, lo estudia, lo lee porque tiene que leerlo antes de iniciarlo, prepara un cupón de prueba. Recuerden, caballeros y damas, que el cupón de prueba es una probeta que yo voy a soldar o voy a realizar el soldeo a esa probeta utilizando todas las variables que me dio el WPS, exactamente las que me dio el WPS. Imagínense que el operario o el soldador, si tiene muy buena habilidad, cuando esté cuadrando su equipo, él puede decir, no, pero es que este electrodo no es el adecuado. O él puede decir, no, pero es que este amperaje no es el adecuado. Pero él no puede cambiarlo, porque él sabe que no es el adecuado. Él no puede cambiar, él no puede cambiar en ningún momento, él puede cambiar las variables, sino tiene que dejarlas tal cual fueron escritas, porque el PQR lo que está haciendo es calificando el WPS. Entonces él realiza su proceso de soldeo, entrega su cupón de soldadura y ese cupón de soldadura se va a hacer ensayos destructivos y no destructivos. Y allá ocurren dos cosas: o el cupón de prueba pasa o el cupón de prueba no pasa. Si él pasa, ¿qué significa? Que las variables que se consignaron en el WPS eran las correctas, y si no pasa, entonces hay que cambiarlas, hay que verificar qué fue lo que cambió y hacerlo de forma correcta y adecuada. Aquí vamos a mirar, y solamente a forma de mirar algunos estándares utilizados en la AWS para la fabricación de estructuras metálicas. Recuerden que yo les decía ahora que tenemos muchos estándares y cada uno es específico para lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a soldar? Voy a hacer soldar acero estructural. Entonces, si voy a hacer acero estructural, utilizo la AWS de 1.1, que es la primerita que tenemos ahí. Permíteme un segundo, que están entrando personas y no puedo dejarlas por fuera. Tengo la obligación de darle la entrada a las personas, entonces discúlpenme a los demás que están aquí, que es incómodo estar cambiando entre esto y lo otro, pero bueno. Si yo voy a soldar este aluminio estructural, estoy hablando de la primera columna que tengo aquí, del segundo cajoncito, el AWS de 1.2. ¿Qué voy a hacer? Es soldadura estructural en láminas, AWS de 1.3. ¿Qué voy a soldar? Acero refuerzo, AWS de 1.4. ¿Qué voy a hacer? Soldadura estructural en puentes, AWS de 1.5. ¿Qué voy a soldar? Acero inoxidable estructural, AWS de 1.6.
1.6. Entonces, ¿cómo hago yo para realizar la elección del código que yo tengo que utilizar? Pues tengo que verificar qué tipo de material voy a soldar y qué tipo de estructura o qué tipo de elemento voy a hacer. Dependiendo de eso, de que si es un tanque que está sometido a presión, que si va a ser una tubería para conducción de hidrocarburos o algo, pues va a haber un código específico que yo voy a utilizar o que yo voy a emplear. Bueno, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Ya casi para finalizar, recordarles de nuevo que estamos en la actividad de aprendizaje número 2, que esta actividad la comenzamos hoy 11 de mayo y termina el 17 de mayo. Tenemos tres actividades que hay que hacer. ¿Cuáles son? Primera, un foro de discusión. Un foro de discusión, documentos básicos de estandarización. Un cuestionario, un examen sobre tipos de formatos y el WPS que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer con el WPS? Pues ustedes van y abren un documento de Word, abren un documento de Excel y con respecto al material del curso, con respecto a lo que yo les conté hoy, pues van a hacer el diseño de un formato WPS. Van a hacer el diseño. Profe, que no sé manejar ni Word, ni sé manejar Excel. Dígale a alguien que le ayude. Profe, pues que tengo que me ayude. Hágalo a mano, bien diseñadito, bien entendible. Tómele una buena fotografía y me la envía. ¿Ok? Y la tercera actividad de aprendizaje que comienza el 18 de mayo y va hasta el 24 de mayo. Ahí tenemos también un foro de discusión sobre aplicación de los códigos. Tenemos un cuestionario de preguntas sobre códigos. Tenemos un ejercicio práctico sobre el uso de los códigos. Ahí sí hay un formato que está en las evidencias y como ya saben ustedes, yo se los envío. Y tenemos nuestra siguiente sesión web que es el 18 de mayo, que es de hoy en 8 a las 11 de la mañana. Entonces, eso es lo que tenía listo para ustedes hoy. En este momento voy a parar la grabación y si hay alguna pregunta, con todo gusto la respondo.